Buenas tardes a todos y todas. Estamos conectadas en el Centro de Estudios de Política Internacional en Buenos Aires. Hoy es jueves 16 de septiembre del 2021. Estamos también grabando esta presentación y también transmitiendo en Facebook Live para aquellos y aquellas que se conectan a través de esas redes sociales. Le damos a todos y a todas la bienvenida y pasamos a Pía Devoto, que va a hacer las presentaciones de la tarde de hoy. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, mi nombre es María Pía Devoto, soy la coordinadora de la red CELAC, así que bueno, muchas gracias por participar también en este súper cierre de ciclo de muerte por algoritmo del CEPI. Estamos asistiendo a la presentación de un documento de trabajo que se llama Inteligencia Artificial y Sistemas Autónomos de Aplicación de la Fuerza, generando conceptos que faciliten el debate y orientación de estrategias. Este trabajo se enmarca en el debate internacional que se está dando en el ámbito de Naciones Unidas hace varios años ya, desde el 2014, sobre sistemas de armas autónomas, que a su vez está bajo la discusión de un paraguas más grande, que es el de las tecnologías emergentes. El objetivo del trabajo es casualmente aportar a esta discusión sobre una aproximación conceptual sobre diseño, empleo e impacto de Autonomous Weapon Systems sobre su regulación, limitación y o prohibición. Fue llevado adelante por un grupo de expertas y expertos, que los vamos a escuchar ahora, que lo van a exponer, y en primer lugar va a tomar la palabra la licenciada Luciana Micha, bueno, que ya lo saludó, pero ella es licenciada en Ciencias Políticas con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, candidata a doctora de Ciencia Política, funcionaria de carrera del Ministerio de Defensa, docente en varias universidades y directora del Centro de Política Internacional del CEPI. Así que por favor, Luciana, tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Pía. De vuelta, bienvenidos y bienvenidas a todas. La verdad que este trabajo es el resultado, es un documento de 50 páginas, así que qué bueno que están conectados y conectadas para tener un resumen directo de nosotros y explicarles todo lo que estuvimos haciendo estos últimos meses. Es un trabajo muy largo, no solo en la metodología empleada, sino en los debates que implicaron abordar de forma integral y multidimensional y también multitemática el tema de los desafíos que presentan las armas autónomas sobre las cuestiones de derecho internacional y monetario y los principios de la inteligencia artificial. Es por eso que cuatro investigadores nos unimos. Dos de ellos son doctores, que ahora los van a presentar porque estamos todos en el mismo bote. Dos de ellos son doctores en sistemas computacionales, especialistas en las cuestiones de ética y las cuestiones de inteligencia artificial. El tercer integrante es un comodoro de Fuerza Aérea, o sea que tiene toda una trayectoria en todo lo que es el planeamiento militar, la doctrina militar, las cuestiones que tienen que ver con las reglas de empeñamiento y la funcionalidad de las armas. Y quien les habla, que vengo desde un ambiente de las relaciones internacionales y las cuestiones de los debates internacionales en torno al control y la prohibición de armas, y también de defensa, como contó Pía, que hace 20 años que estoy en el Ministerio de Defensa, no específicamente con esto, pero sí con el tema de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y todo lo que tiene que ver con la cooperación para la paz. Entonces, básicamente este trabajo es un esfuerzo combinado de cuatro investigadores que nos juntamos todos los sábados, hace muchos meses, para presentarles y para presentar a la comunidad académica más que nada, y también, no solo a la académica, sino también a poder incidir de alguna manera en los debates actuales que se están haciendo a nivel internacional sobre la necesidad, la urgencia de regular, prohibir, limitar esta clase de tecnología que irrumpe en el escenario internacional con mucha fuerza, que también impacta en todo lo que es la carrera armamentística y todo lo que es la competencia entre grandes potencias, en la implementación de inteligencia artificial
en las armas que sean completamente autónomas. Nosotros nos basamos, acá dice los riesgos de las armas autónomas, una mirada desde el sur. ¿Por qué? Porque justamente tenemos una visión del sur global. Nosotros y nosotras vivimos y pensamos las relaciones internacionales y el desarrollo de la tecnología militar y el desarrollo de la tecnología de la inteligencia artificial desde una región donde también vemos y analizamos las vulnerabilidades, los desafíos y las amenazas que nuestra propia región tiene. Y también la capacidad de respuesta que nosotros podemos llegar a tener frente al desarrollo inminente de esta tecnología. Una de las cuestiones claves para entender esto también es que cuando uno habla de el desarrollo de tecnología militar con inteligencia artificial, está pensando en el futuro. Y no es tan así. Nosotros ya podemos ver que en algunos teatros de operaciones, escenarios internacionales, se están utilizando diferentes dispositivos autónomos con cierto grado de autonomía, lo que nos marca un desafío aún mayor, que es inminente en la utilización, y que no es que es inminente, ya fueron utilizados. Y esto, justamente nosotros vemos que uno de los principios básicos de la inteligencia artificial y de todo lo que es el desarrollo y la plata, ¿no? Y el comercio que hay atrás de todo esto también, implica que esto va a una velocidad exponencial. Y es por eso que a veces nosotros vemos que el derecho internacional siempre va de alguna manera reactivamente atrás de los sucesos, y tenemos que llegar a tiempo para poder por lo menos parar esto y decir, bueno, sentemos algunas reglas de juego antes de que empiecen a establecerse grados de autonomía tan significativos que después perdamos todo sesgo de humanidad en el control de las armas que nosotros, o que los estados, o que grupos armados irregulares o empresas privadas utilicen en los conflictos, tanto internacionales como también en las cuestiones internas. Por eso también nos parece que esto también es importante. Y este trabajo, pasamos, Cande, se basa también en diferentes trabajos que nosotros estuvimos haciendo y presentando gracias al apoyo de la campaña Stop Killer Robot y CELAC. Tanto Vanina como Ricardo y Pablo Farías y yo estuvimos ya presentando varios trabajos escritos sobre los riesgos y las amenazas de esto, o sea que este trabajo que se llama Inteligencia Artificial y Sistema Autónomo de Aplicación de la Fuerza, generando conceptos que faciliten el debate y la orientación, justamente es una continuación de un trabajo muy extenso que cada uno estaba haciendo, y que como vimos las conclusiones de nuestros trabajos que eran similares, nos quisimos juntar y poder presentar algo en conjunto, multidimensional, con la mirada de la ética, con la mirada del derecho internacional humanitario, con la mirada militar, con la mirada de la inteligencia artificial y con la mirada de las relaciones internacionales. Pasamos, Cande. Entonces, el objetivo del trabajo es tener una aproximación conceptual que contribuya al debate actual sobre el diseño, el desarrollo, el empleo y el impacto de las armas autónomas. Van a ver todo el tiempo que en el PowerPoint van a ver es Autonomous Weapon Systems, una A, una W y una S. Esos son sistemas autónomos de armas, ¿sí? Y obviamente el objetivo es analizar la regulación, la limitación y la prohibición en aquellos casos donde nosotros vemos significativamente necesario y urgente la cuestión de prohibición preventiva de estas armas. Como metodología de investigación y también como metodología de presentación de las conclusiones que nosotros arribamos, lo hicimos a través de matrices. Desarrollamos diferentes matrices donde lo que hacemos es interrelacionar principios del derecho internacional humanitario, en realidad cuestiones de la tecnología de las armas y los teatros de operaciones, los blancos, diferentes dimensiones que necesitamos cruzarlas. ¿Para qué? Para entender dónde nosotros tenemos que ahondar y profundizar en lo que es la interacción humano-máquina. Entonces la propuesta metodológica de este trabajo es el desarrollo de matrices conceptuales, que ustedes van a ver un montón de matrices, en realidad son 5 matrices básicas, 4,
más 1, 5, y relacionan diferentes dimensiones y procesos de las armas autónomas y los principios del derecho internacional humanitario con los principios rectores para una inteligencia artificial fiable y responsable. Eso es súper importante. Y por eso, de alguna manera, estas matrices intentan interrelacionar estas dimensiones y ofrecernos, ¿sí?, los lugares donde es clave que regulemos o prohibamos algunos de los desarrollos que se están realizando hoy en este momento. Pasemos. Entonces, con este objetivo y propuestas, este trabajo interdisciplinario tiene varios capítulos, como les dije, son casi 50 páginas, va a haber obviamente un examen, un resumen ejecutivo en español, en inglés, porque, como ya les conté, también no solo es la parte académica, sino también la intención de incidir en todo lo que se está debatiendo actualmente en el grupo de expertos de la CCW, que es la Convención para la Regulación y Previsión de Ciertas Armas, que se está haciendo en Naciones Unidas, y este grupo de expertos internacionales está debatiendo hoy lo que nosotros debatimos todos estos meses. Nos llevó mucho tiempo, pero también pudimos en todo ese tiempo profundizar y abrir como cajas diferentes que nos iban dando matices diferentes, situaciones diferentes, para poder facilitar este debate. Por eso llamamos así nuestro trabajo. Es acercar un marco conceptual para facilitar el debate, para acercar posturas, para poder llegar a un lugar en común donde todos, o la mayoría por lo menos, estén de acuerdo cuáles son los principios fundamentales que estas armas no están cumpliendo, para que se entienda dónde hay que poner el foco de discusión. Entonces, los capítulos del trabajo son, primero, las precisiones metodológicas, que les estoy dando yo en este momento, después un análisis sobre el derecho internacional humanitario, que lo voy a hacer muy por encima, los que quieran indagar sobre de dónde van al trabajo y lo miran, pero lo voy a contar para que tenga una lógica la presentación. Y después, el tercer capítulo, que es el capítulo de modelización a través de las matrices, y esto sí queríamos contarles, queríamos hacer más hincapié en esta presentación. Después, obviamente, las conclusiones y la orientación estratégica que nosotros pensamos y nosotros arribamos a estos resultados y focos de atención. La próxima, Cande, gracias. Entonces, como les conté, en el marco de estos diálogos internacionales, en las reuniones y debates del grupo de expertos gubernamentales de la CCW, y en la profundización de las líneas de investigación que cada uno traía consigo, hicimos este documento, la próxima, Cande, que lo que hace es facilitar el marco conceptual. Entonces, la metodología, principios críticos del DIH, que ahora los voy a mencionar, y a través de diferentes matrices se van a abordar e interrelacionar las cuestiones claves de la inteligencia artificial, pero básicamente para encontrar situaciones críticas de la interacción humano-máquina. ¿Qué quiere decir esto? Human-Machine Interaction, es que nosotros vemos que la autonomía de estas armas es lo que trae esta complejidad. Y por eso mismo vemos en qué momento tendríamos que tener esta interconexión sí o sí entre humano-máquina. La próxima, por favor. Entonces, frente a dos preguntas básicas que se están haciendo, entre otras más, pero estas son las dos preguntas básicas que se están haciendo en este momento en los debates actuales, serían qué características específicas harían inherente a un sistema de armas autónomas para que fuera prohibitivo la utilización por el derecho internacional humanitario. Y la segunda es dónde y trazar el límite entre la legalidad y la ilegalidad de estas armas. Y nosotros encontramos, la próxima, Candela, que de los 6 principios básicos del derecho internacional humanitario, obviamente las armas autónomas tienen que cumplir los 6. Están los principios básicos a considerar, que son la distinción, la proporcionalidad y la precaución. Y lo que sí encontramos es que hay 3 principios que son críticos en el entendimiento de estas armas, que son el principio de humanidad,
el principio de responsabilidad y el principio de limitación. Esto no quiere decir que los de distinción, proporcionalidad y precaución no tienen que ser considerados, al revés. Nosotros pensamos y creemos que estos tienen que ser obviamente básicos para considerar cualquier sistema de armas, como indica las leyes internacionales. Ahora, creemos que para este tipo de armamento y este tipo de autonomía, lo crítico está en la humanidad, en la responsabilidad de la acción letal, o la acción del daño, o aplicación de la fuerza, y en las limitaciones, ya que el derecho internacional humanitario nos obliga, no solo a los estados, sino a los actores internacionales, a entender que la utilización de los medios y métodos de guerra no son ilimitados. En la guerra no todo vale. Lo que está prohibido, lo que no está prohibido, lo que no está aún prohibido, no está permitido. Tiene que analizarse a través de todos los principios del derecho internacional humanitario, y en especial el principio de limitación, porque no todas las armas pueden ser utilizadas, armas y métodos de guerra, en los conflictos y en el uso de la fuerza. Seguimos, Cande. Entonces, resumiendo un poco todo lo que fueron no solo las entrevistas que hicimos a especialistas de Derecho Internacional Humanitario, como el brigadier Armando Bonadeo, de todo lo que es el INDAE, de Fuerza Aérea Argentina, sino todo lo que estuvimos analizando, vimos que, volvemos a repetir, los 6 principios son importantes. Ahora, el principio de humanidad debe estar presente tanto en los medios y los sistemas a emplear, dado sus consecuencias. Entonces, toda pérdida progresiva de humanidad responsable y trazable en el proceso de guerra va a transformar al ser humano, que es el actor del proceso, ¿sí?, de aplicación de la fuerza, en un mero espectador. Y corremos peligro, ¿sí?, de perder toda forma progresiva de control de nuestra propia creación. Justamente el principio de humanidad es inherente, ¿sí?, no solo por el principio de humanidad, sino también por la aplicación de la cláusula de Martens, que implica que todo lo que tiene que ver con la aplicación de la fuerza en los conflictos, tanto internacionales como internos, debe estar de acuerdo al principio de humanidad y a la aplicación de la conciencia pública. Y justamente vemos que este grado absoluto de autonomía de estas armas hace inherente, hace imposible la utilización de estas armas por el principio de humanidad. Seguimos. El segundo principio crítico es el principio de responsabilidad. El derecho internacional humanitario impone obligaciones, como les conté, a los estados y a los actores que utilizan la fuerza en el campo de batalla y en los conflictos, donde la responsabilidad y la justificación o rendición de cuentas, el accountability, deben mantenerse a través de todo el proceso de diseño, desarrollo y uso de sistemas de armas, incluyendo la decisión final en el uso de la fuerza, dado que ni la responsabilidad ni la justificación pueden ser transferidos a un sistema de armas. Y esto lo vemos como crítico. Nosotros, dentro de este trabajo, explicamos y fundamentamos a lo largo de todo el capítulo 2 por qué y cómo el principio de responsabilidad es crítico para entender y para prohibir y regular estas armas. Es imperiosa la necesidad de asignación de responsabilidad penal individual en el uso de la fuerza, y no solo la estatal. No solo se tiene que velar por la responsabilidad y el accountability estatal del uso de la fuerza, sino también la responsabilidad penal individual. Más aún, entendiendo que los conflictos actuales no son conflictos regulares, simétricos, donde dos fuerzas armadas combaten entre sí, sino que justamente la presencia de actores irregulares con la capacidad tecnológica de adquirir o incluso desarrollar
este tipo de armamento es elevadísima. Por eso existe un doble riesgo en esta situación, donde las armas autónomas o los sistemas autónomos, ¿sí? Porque lo que tratamos de romper un poco acá es esto de entender que esto es un arma, son sistemas autónomos de aplicación de la fuerza, ¿sí? Que justamente no tengan la posibilidad de seguir una línea de trazabilidad sobre la responsabilidad de la acción. Y justamente el grado de autonomía no se nos hace imposible tener ese control humano significativo que implica este principio crítico de responsabilidad. Pasamos a la siguiente. El tercer principio, que también creemos que es muy importante, es el principio de limitación. Como les dije, como les conté antes, las armas y los métodos de guerra que pueden ser utilizados no son ilimitados. Gracias a los principios del derecho internacional humanitario tenemos diferentes regulaciones para esto, hay convenciones internacionales, hay un montón de armamento que se fue desarrollando a lo largo del tiempo y se limitó su uso y se prohibió su uso, como por ejemplo los láser cegadores, por ejemplo las minas antipersonales, por ejemplo todo lo que fue la prohibición del uso de armas químicas, bacteriológicas, ahora por suerte las armas nucleares. Entonces, de alguna manera, este principio de limitación rige a través de lo que es el artículo 36 del Protocolo 1 de los Convenios de Ginebra. No quiero ser muy específica en esto porque está desarrollado muy extensamente en nuestro texto, pero sí quiero hacer algo que acá veo que tengo colegas. Bien, Guillermo Olivi me está comentando. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Justamente, quiero hacer hincapié y queremos hacer hincapié en el artículo 36 del protocolo adicional de los convenios de Ginebra, donde en este mismo artículo el Comité Internacional de la Cruz Roja expone en el 2016 un documento muy significativo para todos los Estados miembros, ¿sí? Y para todos los actores internacionales, de cómo aplicar y cómo implementar el artículo 36 en las cuestiones nacionales y en todo lo que son las especificaciones técnicas que tienen que tener y consideraciones técnicas que deben tener la introducción de un nuevo armamento al arsenal nacional o a los arsenales propios. Y justamente en ese documento fundamental del Comité Internacional de la Cruz Roja habla de 4 datos empíricos que deben conllevar el estudio y el análisis detallado de esta introducción de estas nuevas armas. Y son, obviamente, la descripción técnica del arma, el funcionamiento técnico del arma, las consideraciones en términos de la salud de las personas y obviamente las consideraciones relativas al ambiente. Después del análisis integral de toda la cuestión de las armas autónomas y básicamente las que son de aplicación de la fuerza, nosotros estaríamos en condiciones de asegurar que a este documento, al artículo 36, y dada esta novedad de la introducción de tecnología disruptiva en los armamentos de las fuerzas regulares y las fuerzas irregulares, necesitaríamos a nivel internacional tener un quinto elemento, pasamos candela, que lo llamamos las consideraciones sobre la garantía de fiabilidad. Y como ven, en el PowerPoint, la letra cada vez se pone más chiquita. ¿Por qué? La letra se pone más chiquita primero para hacerlos prestar más atención a ustedes y a mí. Y después, porque justamente todo lo que tiene que ver con la fiabilidad técnica y operativa, que en inteligencia artificial se llama trustworthiness, ¿sí? Fiabilidad técnica y operativa, implica que la inteligencia artificial se debería considerar dentro del listado de otros factores de importancia a fin de medir la performance y garantizar la fiabilidad técnica, ¿sí? Para incorporar, dado los riesgos inherentes y asociados que tienen las armas autónomas. Y todo ese listado que ven ahí, entre otros, pero pusimos los principales, son los riesgos que tienen las armas o los sistemas autónomos de aplicación de la fuerza hoy. Seguramente esta lista no es exhaustiva, esta lista no es completa, pero sí
Esto nos impacta y nos determina que justamente, dado a estos riesgos inherentes y asociados, lo que necesitamos es que en las consideraciones para la aplicación de lo que ya está escrito en la guía de aplicación del artículo 36, con una nueva consideración de fiabilidad técnica y operativa, o lo que nosotros llamamos trustworthiness, podemos encontrar un artilugio, de alguna manera legal, preventivo, para que de alguna manera se regulen o se prohíban estas armas, entre otras estrategias que ya vamos a ver. Estos problemas inherentes, y con esto termino, y lo paso a mis colegas, serían problemas de diseño, programación y producción de estos sistemas, sesgos en los algoritmos, cosa que vimos muy detalladamente en diferentes exposiciones, por ejemplo, de nuestra colega Wanda Muñoz, en nuestro colega Camilo Serna, que hablan sobre las subjetividades propias del ser humano y todo lo que tiene que ver con el problema de la carga de falsos o sesgos en temas de algoritmos en la carga misma de los sistemas. Los sistemas también corren un riesgo de inconsistencias y vicios ocultos, de datos e información incompleta, ambigua, contradictoria, irrelevante. La posibilidad de hackeo, que eso es realmente lo más temido. El engaño o interferencia de los sensores y las fuentes, ¿sí? Esto desde la inteligencia artificial se llama adversarial actions, ¿sí? Fuimos desarrollando todo esto en el texto. Desafíos de esta caja negra, los problemas de identificar, como les conté antes, la trazabilidad de la acción y la rendición de cuenta, los estándares de funcionamiento y el targeting que no estén encuadrados dentro del derecho internacional humanitario, modificación de su accionar en condiciones del diseño para una adecuada conciencia situacional, entre otros factores de espacio, tiempo y otras consideraciones que aumentan el riesgo en cuestión del análisis de los sistemas de armas autónomos. Entonces, Cande, pasamos a la próxima, así le doy el paso a mis colegas, a la próxima, que esto ya los pusimos. Entonces, los principios fundamentales que sí tienen que estar es distensión, proporcionalidad y precaución, los críticos, humanidad, responsabilidad y limitación. Y ahora le voy a dar la palabra a mis colegas para que les cuenten cómo fuimos desarrollando la metodología de las matrices. Entendido el derecho internacional, entendido todas las implicancias de los riesgos, vamos ahora a entender cómo nosotros a través de matrices conceptuales podemos advertir dónde específicamente se necesita una intervención humana significativa o, como dice ahí, la interacción humano-máquina en los distintos procesos, tanto de toma de decisión político-militar como en otras matrices que vamos a ver a continuación. Así que muchísimas gracias y seguimos con nuestros colegas que nos van a hablar sobre las matrices. Muchísimas gracias, Luciana. Creo que es fundamental y que han dado en la clave del trabajo cuando hablan de discutir sobre la relación humano-máquina por un lado, y creo que estos principios críticos, tal cual los han desarrollado, van a ser los argumentos fundamentales para los que están negociando, para nuestros diplomáticos y diplomáticas, sobre todo de la región, para poder sostener, tienen una postura de prohibición para algunos sistemas de armas, de regulación para otros sistemas de armas, así que tener esta fortaleza y este expertise desde el sur es fundamental, porque en estos procesos a nivel internacional muchas veces los debates son entre países que tienen grandes desarrollos de tecnología que casualmente están en el norte. Ahora me gustaría que podamos seguir con el tema de la metodología y poder ir avanzando al tema de las matrices, y le voy a dar la palabra al comodoro Pablo Farías, que es oficial superior de la Fuerza Aérea Argentina, aviador militar, que prestó servicios para el país, en la Antártida, en el exterior, y actualmente es candidato a doctor en Ciencias Políticas. Por favor, Pablo, tenés la palabra.
Bueno, Pía, buenas tardes, gracias por la palabra. Simplemente voy a hacer una introducción del punto de vista metodológico del por qué se decidió desarrollar, digamos, bajo la metodología de matrices, y después a nuestros dos especialistas en esta área, Ricardo y Vani. ¿No? Entendíamos que cuando empezamos a trabajar este tema, que fue surgiendo una evolución conceptual de cómo entendíamos al principio la aplicación del módulo letal, hasta después entender que en realidad era mucho más amplio, que en realidad era eh, todo el sistema de aplicación de la fuerza, letal y no letal, en toda la cadena de valor de los sistemas autónomos, en función de que entendíamos que en todo el proceso, no solamente en el proceso de la aplicación de la fuerza letal, sino también en el proceso de la decisión, podía haber un proceso de deshumanización en el cual al hombre lo convertía en un espectador de su propia creación. Y entendíamos que al abordar este tema, y para poder apoyar en procesos de decisión complejos, había que visibilizar y desagregar el problema. La desagregación y la visibilización a través de sus cuestiones más particulares permitían identificar cuáles eran los nichos sobre los cuales, sobre la base de exigencias del derecho internacional humanitario, sobre las bases de las exigencias de los derechos humanos, como también así de los principios de la inteligencia artificial, encontrábamos cuáles eran las exigencias en el marco de la aplicación de la fuerza en un ambiente operacional determinado, aquellas características o exigencias entre la interacción hombre-máquina y cuál debían ser, en función de las condiciones más restrictivas, los grados de control que se debían tener, de tal manera de establecer de manera general cuáles eran las acciones, restricciones, posiciones o estrategias en función de la cuota de poder y en función de la posición, ¿no?, de esta mirada del sur, para abordar a nuestros delegados en aquellas actividades que tuvieran en el marco de las relaciones internacionales. Es así que le doy la palabra a Vanina y a Ricardo, digamos, para abordar, digamos, las consideraciones particulares de cada una de estas matrices. Gracias. Gracias. Bueno. Pablo, le voy a darle entonces ya para entrar de lleno en el tema de las matrices, le voy a dar la palabra a la doctora Vanina Martínez, que ella es doctora en Ciencias de la Computación de la Universidad de Maryland y tiene un postdoctorado en la Universidad de Oxford, es investigadora del CONICET UBA, miembro del Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Tecnología, aliada de CELAC y miembro de la campaña Stop Killer Robots. Vanina, tenés la palabra. Gracias, Pía, muchas gracias. Bueno, a ver, una de las cuestiones que nosotros nos planteábamos con Ricardo y que después nos dimos cuenta que eran, viniendo desde otro lado, eran los mismos problemas que se planteaban Luciana y Pablo, es este quinto elemento, ¿no? Digamos, o sea, cómo nosotros tenemos las normas que nos permiten evaluar nuevos sistemas de armas, pero hay algo que se nos escapa, ¿no? Entonces, encontramos este criterio de evaluación de fiabilidad técnica y operativa de los sistemas de armas basados en inteligencia artificial, que tratan de abordar toda esa lista de cosas que Luciana describió y muchas más. La inteligencia artificial, no solamente en la aplicación a sistemas militares, sino en cualquier tipo de aplicación, ¿sí?, en su concepción, digamos, es aún muy inmadura. Nosotros, desde la disciplina de la inteligencia artificial, desde la academia, planteamos un objetivo de la inteligencia artificial muy grandilocuente, de que queremos sistemas que sean inteligentes a lo humano, como somos los humanos. La verdad es que estamos muy, muy lejos. Entonces, hay una disparidad en el diálogo que nosotros notamos de aquellos que hablan de los problemas que tienen los sistemas de armas basados en inteligencia artificial hoy, porque usan estas tecnologías que existen hoy, versus aquellos que hablan de el ideal de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces,
Una manera, viniendo desde el lado académico, es decir, bueno, pero midamos hoy, mañana, pasado, cuando sea, en el momento donde se presenta una nueva posibilidad de un arma específica o de un sistema, un dispositivo militar específico que use inteligencia artificial, midamos cuánto podemos confiar en ese sistema. Bueno, ¿pero qué medimos? Entonces ahí es donde empezaron todas nuestras discusiones que llevaron meses tratando de identificar, bueno, la medición de esta confiabilidad, ¿es solamente en base al sistema? La descripción técnica desde el punto de vista del modelo de inteligencia artificial, de los datos de entrada, salida. ¿Hay elementos del contexto que tenemos que evaluar? ¿Tiene algo que ver dónde y en qué momento vamos a utilizar y quién va a utilizar el sistema de armas? Entonces, por eso fue que se nos ocurrió esta idea de, como decía bien Pablo, desmenuzar el problema. Nosotros identificamos 4 dimensiones iniciales en las que queremos trabajar, que abarcan distintas variables de este escenario complejo que es el uso de la utilización de la fuerza por medio de un sistema un sistema autónomo o basado en inteligencia artificial. La primera matriz que nosotros desarrollamos se enfoca en tratar de correlacionar cuáles son, de relacionar las funciones que podría cumplir un sistema de armas autónomas en relación a la tarea más grande, ¿sí? Que es en el conflicto armado, que tiene que ver con la búsqueda, la localización de objetivos, el seguimiento, chequeo, enfrentamiento en sí, evaluación de la situación, ya sea previa como posterior, etc. ¿Sí? Pero estas funciones, ¿sí?, se repiten en distintos niveles de toma de decisión. Una diferencia que tiene nuestro análisis, que creo que recién lo decía Pablo, con el resto de las discusiones que se están llevando a cabo en Ginebra, es que nosotros tratamos de hacer un análisis un poco más profundo y no enfocarnos solamente en la toma de decisión táctica, ¿sí?, en la etapa táctica, que es cuando efectivamente existe un dispositivo que va a realizar las tareas de enfrentamiento de la fuerza, ¿sí?, que va a ejercer una fuerza sobre un determinado dominio, sino también cómo se puede utilizar y dónde se puede utilizar un sistema de armas autónomos en otras partes del proceso de toma de decisión, que tiene que ver con la cuestión, con la parte política, la parte estratégica y operacional previa a la táctica. Entonces, en esta matriz, la 1, nosotros lo que hicimos fue mirar estos 2 ejes, ¿sí? Por un lado las funciones de los armas autónomas y por otro lado los niveles de toma de decisión, y lo que intentamos describir es el nivel de interacción humano-máquina, o sea, la característica de la interacción humano-máquina en cada una de estas combinaciones, ¿sí? Lo que esta matriz está tratando de responder es que esto en realidad surgió luego, cuando nosotros ya habíamos avanzado en nuestro trabajo y salieron, a partir de las reuniones del grupo de expertos salieron algunas preguntas que coincidían con la metodología que nosotros estábamos buscando. Esta matriz en particular lo que trata de identificar es, bueno, pero ¿en qué fase del ciclo completo, ¿sí?, debe ejercerse el control humano significativo y en qué grado? ¿Sí? Nuestra respuesta a esto es en todos. Probablemente lo que cambie es el grado, ¿sí? La próxima. Los grados de control, hay distintos nombres, ¿no? Control humano significativo, interacción humano-máquina, ¿sí? Lo que plantea es una gradación de cuál es efectivamente el control que un humano tiene sobre el sistema que está utilizando, ¿sí? Nosotros hablamos de que la autonomía de estos sistemas es la característica principal de ellos. Bueno, podemos entonces, no es solamente una dicotomía de que son autónomos o no son autónomos, nosotros podemos ejercer cierto grado de control sobre ellos. Actualmente
la gradación que está más aceptada es esta, donde tenemos full, in, on y off, ¿sí? Los sistemas que tienen full control son sistemas que no toman ninguna decisión por sí mismos, sino que son completamente dirigidos, hay un control humano significativo total sobre el sistema. In son sistemas que desarrollan una tarea programada o ordenada con una cierta autonomía, pero está limitada porque requiere regularmente una intervención del humano en el sistema de comando y control, ¿sí? Para poder validar que lo que el sistema está haciendo corresponde a lo que el usuario pretende que ese sistema haga. Después tenemos on, ¿sí? Que son sistemas que desarrollan la tarea programada bajo la supervisión del humano, ¿sí? Fíjense que acá la diferencia entre in y on es que el humano en on no interviene, sino que cada tanto le da el ok sobre lo que el sistema está haciendo, ¿sí? Puede modificar, corregir o vetar el funcionamiento de los sistemas críticos o subsistemas críticos del sistema. Se lo conoce también como human on the loop, ¿sí? Pero es de alguna manera un espectador, ¿sí? Que tiene algún poder de veto. En el in, ¿sí? Hay una relación mucho más cercana entre, los cómputos y toma de decisiones que tiene el sistema de inteligencia artificial con el humano. Y por último tenemos off, ¿sí? Que tiene que ver con off the loop, ¿sí? Donde el humano directamente no cuenta, ¿sí? Y los sistemas tienen una autonomía total, que desarrollan una tarea programada u ordenada sin supervisión o intervención de los operadores. Entonces, Cande, la próxima. Esta es la quitamos un poco, ¿sí? Esta es la primera matriz, donde nosotros tenemos, por un lado, las funciones y tareas de las armas autónomas, y por otro lado, los niveles de toma de decisión divididos en político-estratégico, militar y táctico. No voy a entrar en detalles de cómo llegamos a los valores que tenemos adentro de las celdas, ¿sí? Lo que nosotros queremos que quede claro es la metodología que estamos usando. Si nosotros queremos evaluar cómo y con qué grado necesitamos ejercer control sobre un sistema de armas autónomas, tenemos que, primero, pasarlo por la matriz, pasar la situación, digamos, por la matriz 1, en relación a dónde va a ser usado, en qué parte de la toma de decisión, de todo el sistema de toma de decisión, va a ser usado ese sistema, y para qué o para cuáles funciones críticas de la tarea, de las tareas que implican el conflicto, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, uno puede especificar dentro de esta matriz el grado de control. Fíjense que si ustedes miran, marcamos con verde cuando, digamos, no hay ningún tipo de control, naranja cuando hay intervención, amarillo cuando es supervisado, y rojo cuando es control completo, ¿sí? Fíjense que en esta matriz nosotros no determinamos ningún control completo, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente hablar de las funciones, analizar las funciones y tareas del arma en relación a la toma de decisión no nos da suficiente información para poder tener una decisión granular, ¿sí? Del grado que debemos ejercer de control en esos sistemas, ¿no? Entonces, para esos casos, que son los que ustedes ven que no hay colorcitos, ¿sí? Esta matriz lo que sugiere es la utilización del resto de las matrices para tratar de determinar el grado, ¿sí? Entonces ustedes ya pueden ver cómo puede plantearse esta metodología de uso. Hay varias matrices de acuerdo a distintas variables, que pueden ser las funciones, las tareas, los niveles de toma de decisión, elementos del contexto. Vamos a ir pasando esas especificaciones a través de las matrices. Las matrices nos van a dar sugerencias
de cuál es el nivel mínimo permitible de control en esas situaciones, dadas solamente esas variables, y el proceso completo, ¿sí?, termina cuando hemos utilizado todas las matrices y tomamos el mínimo control, la mínima restricción que se nos da, que nos da, dada la situación, dada la descripción completa, ¿sí?, de todo el proceso de todo el proceso y de todo el proceso y no solamente del arma, sino de toda la situación de conflicto, cuál es el mínimo que necesitamos usar. El segundo conjunto de matrices, ¿sí?, que es el que vemos acá, tratan de analizar cuáles son los elementos del contexto del ambiente operacional que influyen en la calidad y el alcance de la interacción humano-máquina. Entonces, la primera matriz analizaba las funciones y el nivel de toma de decisiones, y nos determinaba un cierto control mínimo en relación a esas dos variables. Estas otras matrices nos van a hablar de las exigencias del teatro operacional, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar a los sistemas de inteligencia artificial, pero en particular a las armas autónomas, como un sistema que funciona en un contexto. Y justamente un contexto de conflicto es un contexto muy complejo, muy variable, muy dinámico y adversarial, donde hay alguien, ¿sí?, hay otra parte que probablemente va a tratar de engañar el sistema, va a tratar de hacerlo fallar, ¿sí?, va a atacarlo, va a atacar a los humanos que están con ese sistema, etc., ¿sí? Entonces, en particular, si esto es cierto para cualquier sistema de inteligencia artificial que tenemos para poder evaluar desde el punto de vista ético o regulatorio un sistema de inteligencia artificial, tenemos que saber dónde se va a usar, cómo se va a usar, quién lo va a usar y contra quién, o quién va a estar en contra del sistema, ¿sí? Esto es absolutamente, digamos, aún más importante cuando tenemos un contexto tan variable como puede ser un escenario de conflicto, ¿sí?, tan complejo. Bien. Entonces, esta matriz lo que nos va a permitir, ¿sí?, es analizar de qué manera distintos elementos del contexto del escenario de conflicto pueden influir en la calidad y el alcance de la interacción humano-máquina, ¿sí? ¿Dónde están los riesgos? ¿Cuáles son los elementos que nos pueden ofrecer riesgos en relación a la utilización de esos sistemas? Y de acuerdo a esos riesgos y esa variabilidad y ese dinamismo de los elementos del contexto operacional, ¿cuáles son los mínimos permitidos de control humano, ¿sí? Nosotros en nuestro documento desarrollamos para este tipo de matrices dos matrices. Una que describe las exigencias del ambiente operacional en el ámbito terrestre, y otra que describe las exigencias del ámbito operacional, no lo muevas, por favor, en el ámbito aeroespacial, ¿sí? Entonces, en esta matriz lo que nosotros tenemos, por un lado, es una serie de variables que hablan sobre la exigencia del ambiente operacional, en este caso terrestre, como por ejemplo la densidad poblacional, si hay presencia de bienes protegidos o infraestructura crítica, exigencias de espacios, si hay exigencias de espacios comprometidos, es decir, si el espacio es confinado, si hay condiciones ambientales adversas, etcétera, el tipo de armamento presente en el escenario, las características particulares de la lucha en relación al empeñamiento, si es un empeñamiento, si es simétrico, si es asimétrico, si hay condiciones irregulares, etc. Como decía Luciana al principio, nuestro análisis no es exhaustivo, ¿sí? Estas son, y en particular para las variables que están analizadas en nuestras matrices, ¿sí?, hay lugar para que esto se pueda definir de una manera más granular. De vuelta, lo que nosotros queremos proponer es la metodología, ¿sí? Entonces, de acuerdo al ambiente operacional, estas variables podrían cambiar o desglosarse aún más, ¿sí?, para hacer un análisis más fino
que pueda determinar variabilidades en el control humano significativo que podamos tener, y en este caso lo que nosotros contrastamos fue en la presencia de, o sea, sí, la capacidad que tiene el sistema de ejercer daño o no. Entonces, por un lado, de vuelta, tenemos las exigencias del ambiente operacional contra la capacidad del sistema de armas autónomo de ejercer daño o no, y para cada una de esas combinaciones, el tipo de control mínimo que nosotros quisiéramos imponer, ¿sí? De vuelta, no vamos a entrar en detalles de por qué pusimos en cada uno de estos lugares in, off o full, ¿sí? La idea es que esto se debata, ¿no? Pero que nosotros tengamos una especie de plantilla donde podamos discutir específicamente el efecto de la densidad poblacional, el efecto del tipo de armamento en el control humano significativo. Una cosa que es importante aclarar en base justamente a estas dos matrices en nuestro documento es que nosotros hicimos una evaluación desde un punto de vista del uso ofensivo, ¿sí? Está pensado como que hay una posición ofensiva en respecto al uso del arma, no en una posición defensiva. Si queremos hacer ese análisis, podemos hacerlo con la misma estructura, pero la lógica de la tabla va a cambiar, ¿sí? Lo que pongamos en cada una de estas celdas, lo vamos a tener que pensar desde otro punto de vista, ¿sí? Eso queda para trabajo futuro. Ahora sí, Cande, la próxima. Entonces, dijimos que en este tipo de matrices nosotros hicimos el ejemplo para dos ambientes operacionales, el terrestre y el aeroespacial. Hay distintos tipos hay otros dominios, ¿sí? Y para cada uno se debería hacer algo similar, ¿sí? La próxima. Entonces, si ustedes se fijan aquí, las variables son más o menos la misma, cambian hacia el final exigencias temporales, y el ambiente aeroespacial tiene, tiene exigencias con respecto a tiempo y a tiempo de respuesta que son distintas en otros ambientes operacionales. Entonces, esas variables las tenemos que incluir en el análisis porque pueden afectar el tipo de control que querramos ejercer. La próxima. Ricardo. Muchísimas gracias, Vanina. Me parece fundamental y en las discusiones internacionales hay como una percepción equivocada de cuál puede ser el alcance de la inteligencia artificial incorporado a las armas. Entonces sería fundamental poder alcanzar no solamente las afirmaciones que ustedes hacen como científicos y científicas, sino también poder acercar esta metodología. Imagino, qué sé yo, aquello que está en rojo son aquellos puntos en que está prohibido su utilización. Entonces hay una distinción entre lo que se quiere prohibir y lo que se quiere regular, y una metodología como esta sería como súper útil para la discusión que se está dando. Bueno, y ahora, con respecto también a las matrices, le doy la palabra al doctor Ricardo Rodríguez, que es doctor en Ciencias de la Computación, con especialización en Inteligencia Artificial, profesor asociado del Departamento de Computación de la UBA, miembro del Instituto de Ciencias de la Computación UBA-CONICET y miembro de CELAC y de la campaña Stop Killer Robots. Bueno, Ricardo, tenés la palabra. Bueno, voy a ser muy escueto, así podemos avanzar con algunas preguntas o inquietudes del público. La matriz tercera que consideramos nosotros, lo que trata de interrelacionar son los objetivos con las capacidades letales y no letales del arma, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera lo que trata de plantear es, otra vez, medir cuál es el nivel o las exigencias de la interacción humano-máquina, o sea, qué tipo de control humano significativo se tiene que dar para distintos tipos de objetivos o distintas condiciones. ¿Pasás a la próxima, Cande? Y la lógica sigue siendo la misma que contó Vanina recién. Tenemos tipo de objetivos, si es combatiente, si es un objetivo militar válido, si no hay combatientes, si es antisistema, si es antipersonal. El trabajo está específicamente dicho qué significa que sea
antisistema, antipersonal, si es letal o si no es letal, si simplemente es un sistema que lo que está haciendo es, está observando, está siguiendo, pero no va a haber destrucción, no va a haber daño sobre la cuestión antipersonal o antisistema, pero es letal en caso de que efectivamente haya ayudado total o parcial. Y la determinación del blanco, ¿no? Si el proceso es un proceso deliberado, si es una acción en desarrollo, todo este tipo de cosas requiere distintos niveles de control humano significativo, ¿no? El único caso que se da el OFF es que el sistema sea un sistema, un objetivo válido, que sea antisistema, pero no letal. Entonces, en ese caso, no hay riesgo de vida, no hay riesgo de sistema, entonces ahí no habría conflicto. Y fíjense que en cuanto aparece la letalidad, rápidamente hay controles más o menos significativos. En general es full, y si no, en algún caso particular se puede dar on o in, digamos, ¿no? Entonces, esencialmente tiene que ver con eso. Me gustaría pasar a la próxima, así empezamos con otro elemento distintivo, que es la matriz 4, digamos. Entre todas las matrices que discutimos hasta ahora, esencialmente lo que tratan de establecer es el vínculo, medir de alguna manera, caracterizar cuál es el grado de control o de alguna manera medir la relación entre el hombre, el humano, que tiene la responsabilidad y la tiene que ejercer, y el sistema de inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, todo lo que estamos planteando es medir cuestiones o aspectos que tienen que ver con ese vínculo. Ahora, para que ese vínculo efectivamente se pueda ejercer con las características que nosotros le planteamos, con los requerimientos que nosotros le planteamos, el sistema de inteligencia artificial en sí mismo no puede ser una caja negra, porque eso haría inescrutable el sistema y todo lo que digamos sobre él, si es off, in o sería intestiable. Entonces, esencialmente lo que nosotros requerimos es que el sistema en sí mismo tenga algunos principios, respete algunos principios, que son los que van a permitir que efectivamente haya un control humano significativo. O sea, que se pueda ejercer un control humano significativo, para que dé ciertas garantías. Y los principios que nosotros consideramos importantes es la previsibilidad, la comprensión, la justificación o la accountabilidad y la explicación. Estos son 4 principios que en general en la comunidad internacional hay acuerdo de que, y la literatura plantea que son 4 principios críticos, podría haber más, pero estos parece son los importantes. Previsibilidad es el más estudiado en la comunidad académica y más o menos se sabe cómo medirlo. Hay mucho trabajo hecho en sistemas no militares y que se puede aplicar a sistemas militares, o que ahí está claro, está bastante claro qué se quiere medir y de qué se está hablando. Y de las otras 3 cuestiones hay mucho trabajo por hacer todavía, ¿no? Pero en principio podemos hablar de ello, está claro, está tipificado qué significa cada uno y en el artículo lo describimos específicamente. Entonces, lo que nosotros pedimos que para cada una de estas cuestiones vamos a pedir que el nivel de previsibilidad sea, o el nivel de comprensión o el nivel de justificación sea alto, medio, bajo, depende de la tarea específica sobre la que estamos hablando. Cande, la próxima. Entonces, nada, esta matriz debería plantearse para cada nivel de decisión, para el nivel político-estratégico, para el nivel operacional y en este caso es la matriz específica para el nivel táctico. ¿De acuerdo? Entonces nada, fíjense que la lógica sigue siendo la misma para cuestiones donde de exploración y reconocimiento hace falta menos control. En todos los casos, como la previsibilidad es algo que ya hay bastante consenso, podemos requerir sin ser demasiado exigentes al punto de vista formal, pedir un alto nivel un alto grado de previsibilidad y depende de las situaciones, si es más crítica o menos crítica, podemos requerir más o menos nivel, ¿sí? Insisto, no voy a explicar caso por caso, pero
la lógica es más o menos la que contó en detalle Vanina, pero esto, lo importante aquí es que estos son aspectos que tienen que ver con principios que tiene que satisfacer el sistema inteligente. ¿Para qué? Para que efectivamente el control humano se pueda garantizar que sea significativo. Si no hay explicación, si el sistema es una caja negra, no hay factibilidad de que hablemos de control humano significativo. Ese es el punto que tratamos de remarcar. ¿De acuerdo? Con esta tabla. Cande, la próxima. Entonces, como dijo Vanina, las matrices no se usan independientemente. Las matrices, la idea es que, dado una situación particular, entonces nosotros podemos evaluar el sistema y la relación hombre-máquina entre el sistema y el hombre, usando las distintas tablas. Y de alguna manera podemos valorar la interacción en términos completos. Entonces pasamos por cada una de las matrices y es como si fuera una plantilla y vamos valorando y determinamos en una situación particular el sistema y la interacción, qué características tiene que tener para que sea utilizable, digamos, sea permisible su uso. Entonces, esa es la idea de la metodología esencialmente. ¿De acuerdo? Creo que con eso, la próxima, creo que sí, ya pasamos a las conclusiones, así que Pablo, te dejo a vos la posta. Simplemente para completar la exposición de Vanina y Ricardo, se utilizó, digamos, el dominio terrestre, el dominio aeroespacial, para tratar de identificar cuáles eran las exigencias desde el punto de vista de la interacción hombre-máquina y de la capacidad de control. O sea, somos conscientes hoy de la complejidad de los conflictos modernos, son multidominio, y si en caso de estar 2 o 3 dominios comprometidos, se utilizará la condición más restrictivas al momento de determinar la relación hombre-máquina o los niveles de control que se tenga sobre los sistemas autónomos. Para abordar, digamos, las conclusiones, vamos a ver un pequeño video que no dura más de 3 minutos, y después de las conclusiones, la participación de cada uno de tanto Luciana, Vanina, Ricardo, como para que puedan cerrar, digamos, su disertación. Tengamos en cuenta que esta metodología no trata de ser excluyente. Bueno, veamos ahora y después seguimos. A ver. In the digital age, you may keep your secrets from your friends, from your parents, your children, your doctor, even your personal trainer. But it takes real effort to conceal your thoughts from Google. And if that is true today, in future, there may be nowhere to hide. Smart cities will pullulate with sensors, all joined together by the Internet of Things. Bollards communing invisibly with lampposts, so there is always a parking space for your electric car, so that no bin goes unemptied, no street unswept, and the urban environment is as antiseptic as a Zurich pharmacy. But this technology could also be used to keep every citizen under round-the-clock surveillance. A future Alexa will pretend to take orders, but this Alexa will be watching you, clucking her tongue and stamping her foot. In future, voice connectivity will be in every room and almost every object. Your mattress will monitor your nightmares, your fridge will beep for more cheese, your front door will sweep wide the moment you approach like some silent butler. Your smart meter will go hustling of its own accord for the cheapest electricity, and every one of them minutely transcribing your every habit in tiny electronic shorthand, stored not in their chips or in their innards, nowhere you can find it, but in some great cloud of data that lowers
ever more oppressively over the human race. A giant, dark thundercloud waiting to burst, and we have no control over how or when the precipitation will take place. And every day that we tap on our phones or work on our iPads, as I see some of you are doing now, we not only leave our indelible spoor in the ether, but we are ourselves becoming a resource, click by click, tap by tap, and we don't know who decides how to use that data. And can these algorithms be trusted with our lives and hopes? Should the machines, and only the machines, decide whether or not we are eligible for a mortgage or insurance, or what surgery or medicines we should receive? Are we doomed to a cold and heartless future in which computer says yes or computer says no, with the grim finality of an emperor in the arena? How do you plead with an algorithm? How do you get it to see extenuating circumstances? And how do we know that the machines have not been insidiously programmed to fool us or even to cheat us? We're already using all kinds of messaging services that offer instant communication at minimal cost. And these same programs, platforms, could also be designed for real-time censorship of every conversation, with offending words automatically deleted. Indeed, in some countries, this happens today. Digital authoritarianism is not, alas, the stuff of dystopian fantasy, but of an emerging reality. Bueno, podemos ir a las conclusiones, Cande. Sí, quiero hacer solamente un comentario, Pablo, antes de que entres Sí. en las conclusiones, que luego que termines vamos a abrir un espacio breve para preguntas. Ya nos quedan aún algunos minutos, así que te pediría si puede ser breve, así Sí. podemos dar el espacio. Gracias. Dale, ok. Bueno. Vamos a la siguiente. Bueno, esta primera aproximación que habíamos hecho, y sobre todo la idea de pasar, digamos, lo que fue la exposición del primer ministro británico ante la Asamblea General, es que esta preocupación, más allá de aquellos países que se demuestran realmente en una rigurosidad realmente meridiana al momento de tratar este tipo de temas, también presentan cuáles son los riesgos transversales que eso significa. Por eso, digamos, es importante ya no ver desde el punto de vista del producto, o sino del elemento táctico, que todavía no es un elemento maduro en la aplicación de la fuerza, que en su momento hablábamos que no era un problema de tecnología, sino un problema de derechos humanos. En realidad, la inteligencia artificial pasa a ser ya un elemento mucho más complejo, no solamente en el manejo del conflicto, sino también en el proceso de decisiones, ¿no? Es por eso que una de las aproximaciones que tuvo el trabajo no es tratar el producto, sino el proceso, en vistas de que el proceso de decisión, desde el punto de vista del manejo del conflicto, es mucho más complejo que el evento táctico de aplicación de la fuerza. La que sigue, por favor. Es así que identificamos, digamos, que si bien son inteligencias totalmente diferentes, es una tecnología que en algunos lugares busca complementar, en algunos busca extender, lo más grave en algunos casos es que busca reemplazar, que seguramente la tecnología va a poder demostrar que es sumamente veloz, es sumamente precisa, también es sumamente racional, pero aquellos aspectos intuitivos, emocionales o culturalmente sensibles son los que eventualmente permiten romper la cadena de violencia, y son aquellos aspectos que no pueden ser suplidos, y es lo que Luciana hablaba en su momento cuando hablaba del principio de la humanidad, no desde el punto de vista del producto, sino desde el punto de vista del proceso. La que sigue, por favor. La que sigue. Es así que lo que busca el trabajo es identificar, digamos, la anterior, identificar cuáles son los riesgos inherentes de la aplicación de este tipo de tecnologías y llevarlos a un riesgo residual que sea aceptable
fundamentalmente en esta interacción de el hombre-máquina. Y es así que el trabajo lo que busca es identificar acciones, restricciones, posiciones o estrategias, ya no de un punto de vista reactivo de un producto que aún no está maduro, sino desde una estrategia preventiva anticipativa. Preventiva desde el punto de vista de las exigencias del proceso, de tal manera de proceso en toda la cadena de valor, desde el punto de vista del diseño, desarrollo, certificación y uso de la inteligencia artificial, con aquellos módulos de aplicación de la fuerza, y desde el punto de vista anticipativo empezar a trabajar casualmente en esta masa crítica de pensadores, en esta masa crítica desde el punto de vista político que permita plantear inteligente y diligentemente este tipo de cuestiones. La que sigue. Es así que desde el punto de vista del impacto que tiene en los derechos humanos y también en el derecho internacional, como los riesgos que implican este tipo de tecnología, ya plantean cuáles son o deberían ser las posturas y las estrategias, digamos, a nivel internacional en relación a los riesgos que tienen este tipo de tecnologías. No voy a abundar en esto porque está en el documento, después van a disponer de la exposición y la idea es poder llegar a las preguntas. La que sigue. Es así que determinamos que esta capacidad de respuesta pasa fundamentalmente no a través de estrategias que buscan el objetivo de máxima, sino poder establecer objetivos intermedios que permitan seguir manteniendo los puentes o las condiciones de diálogos a medida que uno puede ir materializando aquellas cuestiones que realmente significan un riesgo desde el punto de vista del derecho internacional o desde el punto de vista que el hombre se empiece a transformar en un espectador de su propia creación. La que sigue. Es así que en estas estrategias intermedias, digamos, se han identificado ventanas de oportunidad, sobre todo en lo que hace a alternativas de regulación y lo que hablaba Luciana del quinto elemento. Incluso Estados Unidos habla de que no es necesario ir a un tratado o a una convención específica porque reconoce la legitimidad del CICR en el establecimiento de estas cuestiones, entonces tal vez sería más fácil trabajar sobre el contenido de este tipo de exigencias y no tratar sobre una convención nueva. Cuando se habla del marco ético, también tiene un contenido cultural o religioso muy importante, en el cual, desde el punto de vista del escenario internacional, a lo mejor cuesta mucho llegar a consensos o coincidencias, y la base de este marco ético sería que el hombre jamás pierde el control de lo creado, y eso deberían ser las condiciones de diseño de los sistemas autónomos o las características del control que se debería llevar. Después, los términos de aceptabilidad, de tal manera de identificar cuáles deberían ser las posiciones de los países, tanto sobre las condiciones de interacción hombre-máquina, como también así los niveles de control. Y por último, tratar de lograr una comprensión del problema, una desagregación, a través de visibilizar aquellos nichos de oportunidad, a través de esta metodología de modelización propuesta por las matrices. ¿No? Y como última idea, dice: el que no detecta los males cuando nacen no es verdaderamente prudente, y esto creemos que, más allá del aporte que pueda hacer la academia, el desafío está a través de la visión política que se tenga en función de, como le dice muy bien ya el primer ministro británico. Nosotros hablamos en nuestros documentos de ciudades distópicas, él ya habla de futuros distópicos, en el cual no es una irrealidad, sino ya prácticamente es una realidad emergente. Simplemente quería finalizar con la necesidad de abordar estos trabajos de manera interdisciplinaria, o sea, crear una epistemología interdisciplinaria a través de la fortaleza y el círculo virtuoso que lleva a brindarle a la política distintos tipos de alternativas desde el punto de vista conceptual, metodológico o científico, de cómo abordar un tema tan complejo al momento de resolver estos tipos de temas en el concierto internacional. Muchas amable, gracias. Muchas gracias, Pablo. Me gustaría abrir el espacio a preguntas. Creo que es fundamental el trabajo que han hecho y que es verdaderamente un aporte desde el sur. Nosotros los que trabajamos en la campaña y desde CELAC, lo que siempre quisimos es poder abrir estos espacios y hacer conexiones
con el mundo internacional, con la política, con la academia, con la sociedad civil, y este es uno de los roles que estamos llevando adelante. Quiero abrir el espacio para algunas preguntas, ya nos hemos extendido demasiado, pero veo que tiene la mano levantada Camilo Serna, si aún estás ahí o es solo tu mano levantada. Ah, no, estás. Por favor, tenés la palabra. Todavía estás de día. Gracias. Acá ya estamos Sí, de todavía noche. estoy de día. Pues ya casi de noche, pero todavía un poquito de luz. No, un saludo, Pablo, Luciana, Vanina, Ricardo. Muchas gracias por esta exposición. Digamos que mis preguntas son dos muy puntuales. La primera, sobre la exposición de Vanina, que yo estoy de acuerdo frente al desarrollo de la tecnología y que necesitamos revisar si vamos a legislar sobre lo actual o sobre lo futuro, porque normalmente las leyes las hacemos sobre situaciones actuales y lo que decía Vanina, pues estamos es previendo una idealización del desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a las armas de un futuro. Entonces, esa es una primera pregunta. Y la segunda sobre la matriz 3, en la que, digamos, hay una preconcepción de distinción. Ahí ya se dice, bueno, si el objetivo es civil, si el objetivo es militar y demás, cómo se debería estructurar el arma. Pero, ¿cómo llegamos a esa distinción del objetivo también en el proceso de las mismas matrices? Es decir, si el arma es capaz o no de llegar a esa distinción del objetivo. Básicamente esas dos preguntas. Gracias. Gracias, Camilo. ¿Alguna otra pregunta? Así después pueden, en función del tiempo, pueden responder. Bueno, entonces no siendo el caso, les abro el micrófono para el que quiera hacer alguna consideración y la respuesta de la inquietud de Camilo. No hacemos una distinción entre objetivo militar y objetivo civil, porque el objetivo civil no es un objetivo válido, ¿no? De acuerdo al derecho internacional, un objetivo militar válido es el que apareja una ventaja militar en el marco del cumplimiento del derecho internacional humanitario. Lo que queremos decir acá, entre los objetivos militares válidos en el marco del empleo de armamento permitido, es que hacemos una diferenciación entre armamento no letal y letal, tenido en cuenta letal y no letal en el marco de todo el proceso del manejo del conflicto o de la crisis, y hacemos la diferenciación de antisistemas y antipersonal, entendiendo que en función de la efectividad o en función de las condiciones que tiene este empleo, operan bajo dos principios diferentes. Antipersonal, entendiendo desde el punto de vista del empleo táctico, en el cual prácticamente el soldado, ante la efectividad de este tipo de armamento, no operaría sobre el principio de la victoria, sino de la supervivencia, en el cual no hay acción ni estrategia posible. Si entendemos que válido ante antisistemas, en el cual se combate el arma, no el soldado, el arma, o los sistemas sobre la base de una ventaja militar válida, pero siempre y cuando respetando el derecho internacional humanitario, ¿no? O sea, acá no se hace distinción de blancos civiles, porque de hecho los blancos civiles no son blancos válidos o legales, ¿sí? Para completar un poco lo que dice Pablo, Camilo, la idea de esa matriz y de esas decisiones, fíjate que nosotros en ningún momento hablamos de las capacidades que tiene el sistema, ¿sí? No tiene que ver con, esa decisión es independiente de la capacidad del sistema de poder identificar o no, es una decisión previa, es una evaluación previa ante, dado un sistema que tiene ciertas capacidades, que se va a usar en principio en determinadas circunstancias que uno puede prever, y si no las puede prever, entonces no podrías decir que es realmente un objetivo militar válido, ¿sí? La idea de esa matriz es plantearse la evaluación previa a la habilitación de ese sistema como disponible para ese tipo de situaciones. Ahí no estamos hablando, o sea, el que tiene que decidir es el humano desde el punto de vista estratégico, táctico, si la situación
por ejemplo, en el caso de que cuando se determina el target, si es un target que es militar válido, si es dinámico, si no es dinámico, ¿sí? Pero es previo a la evaluación de saber si ese sistema se va a poder utilizar para esa situación o no, ¿sí? No habla de la capacidad del arma. ¿Okay? Y la otra pregunta que habías hecho, capaz que Ricardo quiere decir algo más, pero a mí me parece que hay que regular los sistemas que tenemos hoy, pero teniendo en mente los que podemos construir mañana. En ese sentido, lo que nosotros proponemos es que si miramos los principios críticos del derecho internacional humanitario, ningún sistema autónomo debería estar permitido cuando los objetivos son antipersonales y en el sentido amplio, ¿sí? De que puedan causar un daño irreparable. Entonces, lo que nosotros pretendemos hacer con este análisis es eso no va a variar. Esa condición no va a variar, no importa qué inteligencia artificial me ofrezcas en 50 años, porque nunca va a poder cumplir con el principio de humanidad. Un grado completo o no full de autonomía en un arma nunca va a poder cumplir con el principio de humanidad. Entonces, independientemente de cómo regulemos el resto, eso tiene que estar prohibido. ¿Sí? A no ser que tiremos el derecho internacional humanitario a la basura, ¿no? Que ya sería terrible, ¿no? Entonces, pero hay algo importante que es interesante que pensar. Para el resto de las cosas que podrían eventualmente permitirse o regularse o restringirse cuando el potencial de riesgo sea muy bajo o nulo, también los tenemos que regular. No podemos directamente permitir que se construya cualquier sistema, ¿sí? Porque podría haber otro tipo de problemas que no tengan que ver directamente con el principio de humanidad. En esos casos, me parece que es interesante pensar, por ejemplo, salvando las distancias que son enormes, en la industria automotriz. La industria automotriz ya tiene planificado los niveles de autonomía permitidos, el tipo de funciones, las características, las métricas para cada uno de esos niveles. Están en el primero, diseñándolo. O sea, todo lo que existe hoy en relación a un vehículo completamente autónomo está en el primer nivel de autonomía, y ni siquiera completo. Pero por arriba ya tienen ideados 5 o 6 niveles más para guiar esa construcción. ¿No? Bueno, no sé si si Ricardo quería decir algo más. No, Sí, y lo que vayan diciendo, les pido si lo podemos hacer como a modo de conclusión, ¿no? Ya yo me quedo con lo que dijiste, Vanina, que este principio de humanidad con la inteligencia no va a ser ni hoy ni dentro de 50 años. Entonces, creo que es como un buen, el quote de la doctora Vanina Martínez, es ese. Bueno, obviamente, pues, si querés hacer otra conclusión, ya está, pero bueno, Ricardo, te doy la palabra. no, justamente lo que quería contestarle a Camilo es que la matriz 4 es la que es pertinente en el caso que él propone, ¿no? Porque el principio de distinción está planteado esencialmente sobre el comportamiento del sistema y no de la relación hombre-máquina tanto. Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, en la matriz que nosotros planteamos, la identificación, si vos mirás en la línea de identificación, es full, es roja en todos los aspectos, ¿no? Entonces requiere mucho control, tanto de previsibilidad, de comprensión, de justificación y de explicación. O sea, hay situaciones críticas que nosotros requerimos que tengan un alto grado de control, ¿sí? Un alto grado de performance. ¿De acuerdo? Nosotros lo que creemos esencialmente, por eso nosotros distinguimos estos 3 principios de humanidad, de limitación y de responsabilidad respecto de los otros 3, porque nosotros creemos que los otros 3, los de proporcionalidad, distinción, en algún momento
las máquinas van a llevar un grado de perfección suficiente alto y competitivo respecto de un humano. Entonces, lo que hay que hacer es requerir que sean altos también en el sistema, pero en principio, potencialmente eso va a suceder. Y en nuestras matrices, de alguna manera, eso está considerado, y es la matriz 4, digamos. ¿De acuerdo? Gracias, Ricardo. Muchas ¿Quieren gracias. hacer como algún comentario a modo de cierre? Les comento que el documento va a estar disponible la semana que viene. Como decía Luciana al principio, va a haber un executive brief, así como para poder distribuir y que sea como más amigable y más corto por ahí para aquellos negociadores o para diplomáticos, pero para aquellos que quieran profundizar un poco más en los temas, vamos a tener disponible el trabajo que estuvieron haciendo estos meses y se lo vamos a hacer llegar, y ahora les dejo la palabra a los expertos por si quieren hacer alguna consideración final. Tienen el micrófono abierto. Pablo, ¿algún comentario final sobre el tema? Estás muteado. No, que tengo que primero reconocer el trabajo del equipo, realmente desde las relaciones internacionales, de las ciencias sociales, desde el trabajo de las ciencias de la información, desde aquellas exigencias de la estrategia militar, a veces se logran procesos sinérgicos, ¿no? Y que sirva, digamos, de ejemplo de trabajo metodológico para avanzar en un tema tan complejo, tan sensible y tan trascendente en el futuro de nuestras realidades, que ya no es una fantasía, sino ya es una realidad emergente, distópica, que va a afectar las condiciones de vida de nuestras comunidades, de la humanidad, ¿no? Y que, como decía Vanina, el principio de humanidad es un principio que tiene que estar presente desde el punto de vista prohibitivo, restrictivo o permisivo, pero que jamás debe afectar las condiciones de vida ni las condiciones, digamos, en relación a esta condición de que el hombre siempre tiene que ser actor de su realidad en función del presente vivo de este tipo de condiciones. Gracias. Muchísimas gracias. Si quieren hacer algún comentario, Ricardo, Vanina, este es el momento, porque si no ya nos vamos todos. Entonces nada, solamente agradecerles la presencia, agradecerles todo el trabajo que han hecho. Yo les puedo confesar que estoy en el mismo grupo de WhatsApp, así que sé todo el trabajo que estuvieron haciendo estos meses. Los felicito de corazón, y sabemos, la semana que viene va a haber una reunión que empieza el grupo de expertos, y antes de esa reunión hemos organizado una conversación con los delegados que están en Ginebra, que son los que efectivamente negocian estos temas, para que podamos charlar y para que podamos llevar toda esta expertise desde el sur. Así que buenas noches para todas y para todos, muchas gracias, y nos estamos comunicando y siempre trabajando en estas cosas. Gracias, buenas noches, o buenas Gracias. tardes, o buenos días. Buenas noches, gracias a todos.